Hola, muy buenos días a todos. Les habla José Luis Castro, asesor en uso racional de medicamentos de OPS-OMS desde Washington, D.C. Les agradezco la invitación para poder participar en esta jornada y lamento no poder estar presente, pero creo que vamos a poder igualmente hacer la presentación de lo que es la cooperación en farmacovigilancia en la región de las Américas, que es una iniciativa conjunta de los países con la OPS facilitando estas acciones. En este sentido, al hablar de la cooperación y de las acciones de OPS, es necesario que tengamos en cuenta que no se trata de las acciones de un organismo, sino que estas acciones están en el marco de un plan estratégico que es aprobado por los ministros de salud de los países. Por eso quería también mostrarles un hito importante que fue el último consejo directivo. Tenemos aquí las noticias en el cual se titula "Las autoridades de salud de las Américas trazan un camino hacia el acceso y la cobertura universal en salud". Cobertura universal que será el lema y el gran objetivo de todo este tiempo y estos años dentro del plan estratégico de OPS y de la colaboración de los países. ¿Esto qué significa? Que no es la directora, no es el personal de OPS, sino que son los ministros de salud los que dan los mandatos que OPS luego instrumenta y que están vertidos en un plan estratégico, dentro del cual, en particular, en el tema medicamentos, tenemos algunos indicadores, como este de acceso a medicamentos esenciales, que indica el número de países que aseguran el acceso a los medicamentos de la lista nacional de medicamentos esenciales sin ningún pago en el punto de atención del servicio o de la entrega del medicamento. Pero además, en la definición del indicador, indica que estos medicamentos de la lista nacional se seleccionan de acuerdo a los criterios basados en evidencias de eficacia, seguridad y costo-efectividad. O sea que esto está englobando que no es un listado construido de cualquier manera, sino que es un listado que además tiene estas condiciones y que además, por supuesto, dentro de este indicador entra el monitoreo de la seguridad, y por eso nos vamos a referir también a la farmacovigilancia. Otro de los indicadores que están dentro de este plan estratégico es el de regulación, y que marca la mayor capacidad regulatoria como el número de países que han alcanzado o aumentado su capacidad regulatoria con perspectiva de alcanzar la condición de entidad regulatoria funcional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Entonces, hablamos ahí de aspectos regulatorios, hablamos de aspectos de acceso de medicamentos esenciales según lo define la OMS. Y estos son mandatos, insisto, dados por los ministros de salud de los países y no de la OPS como ente abstracto. Dentro de este mandato también, que son establecidos en los consejos directivos, en el año 2000 se aprobó la conformación de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, conocida por ustedes como Red PARF. Esta red, que fue una red para justamente facilitar, promover y crear capacidades en los países para el fortalecimiento de las funciones regulatorias, tuvo también una expresión creciente con grupos de trabajo que abordaban los distintos temas del ámbito regulatorio, y en 2010 el Consejo Directivo el conjunto de ministros también aprueba una resolución sobre fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos y productos biológicos, donde se establecen que justamente las autoridades deben hacer esfuerzos con la cooperación de OPS para alcanzar el mayor nivel posible de las funciones regulatorias y tener como referencia las denominadas autoridades nacionales, autoridades regulatorias nacionales de referencia, que han sido a su vez evaluadas por un mecanismo de evaluación por pares, valga la redundancia, y que permite un proceso de colaboración y de interacción, no de un crecimiento de unos solamente, sino de un crecimiento de todos. Esta conferencia panamericana de armonización de la reglamentación farmacéutica se dio en el año pasado, en septiembre, un nuevo plan estratégico, porque necesitaba ayornar su funcionamiento para dar un dinamismo a este funcionamiento. Antes había una representación muy estricta de los grupos de trabajo a través de los distintos bloques subregionales, que fue muy
razonable para ese momento, pero es necesario entonces ahora cambiar ese formato y adaptarlo a la dinámica nueva y que pueda responder más efectivamente y en tiempo y forma a los requisitos de los países. Por eso la red, como uno de los objetivos estratégicos, se trató justamente el cambio y la actualización de la gobernanza. Como ustedes saben, la red está constituida fundamentalmente por grupos de trabajo que abordan los distintos temas y a su vez proveen de los resultados de este trabajo al comité directivo y a su vez luego a la conferencia, que es la que en definitiva aprueba todo. Esta constitución, tanto de la conferencia como de los grupos, está, como había dicho, representando al conjunto de las subregiones. Y la conferencia en sí tiene la representación de todas las autoridades regulatorias de la región de las Américas, desde Canadá hasta el sur, hasta la Antártida. Entonces, todos los países están representados y está también una participación, según el momento, de la academia o de las asociaciones profesionales. El secretariado de la red es, como saben, la Organización Panamericana de la Salud. Y este es el funcionamiento, aunque, como ya les dije, la red se acaba de dar un nuevo plan de desarrollo estratégico para la red, que está plasmado en un documento, un plan estratégico 2014-2020, que incluye un cambio en la gobernanza, es decir, la forma en que la red se va a coordinar. Disculpen la sirena, tenemos algún accidentado cerca. Lo interesante además es que a partir de esta red panamericana de armonización de la reglamentación farmacéutica y de su grupo de trabajo surgen otras redes. Surgen las redes, por ejemplo, del grupo de trabajo de combate de la falsificación, lo que ahí está como red de SSFFC. Esta red está constituida por los puntos focales de combate de la falsificación de medicamentos en los países. Y tenemos también la red de puntos focales de farmacovigilancia, lo que figura como red de PFDFB. Y tenemos también la red de laboratorios oficiales de control de calidad de medicamentos, red de LOC. Todo, o sea, son un conjunto de redes que están interrelacionadas y que a su vez forman un trabajo dinámico. De hecho, el trabajo en redes ha sido una de las herramientas y uno de los modos de operación de esta macro red. Y estas redes se interrelacionan incluso con otras redes que no forman parte de la Red Panamericana de Armonización, pero que tienen temas comunes y no nos interesa que formen o no parte de la Red Panamericana de Armonización, sino si tienen temas comunes, como la red de Centros de Información de Medicamentos, que tiene una interacción y una representación de miembros en la red de farmacovigilancia, o como la de vacunas, o como la red de Comité de Farmacoterapéutica, o como la red ETSA, que es la red de evaluación de tecnologías sanitarias. En fin, hay otras redes que, aunque no son parte de esta gran red, interaccionan, porque lo importante es la función que se tiene. Y todo esto en un mecanismo de bloques que va teniendo una dinámica, porque ustedes tendrán presente que en un principio o hace años podíamos pensar en bloques más cerrados, pero hoy UNASUR abarca parte de Mercosur, parte de Área Andina, parte incluso de Caribe con Surinam. Tenemos el ALBA, que también abarca parte de Centroamérica, parte de Área Andina, en fin, Caribe. Tenemos una superposición de bloques, por eso es necesario también, desde el punto de vista estructural, dar un cambio. Pero todo esto, ¿para qué? Para ponernos en contexto que el grupo de trabajo en farmacovigilancia, del cual voy a hablar ahora, está en este contexto de funcionamiento en red, está en este contexto de respeto a los mandatos establecidos en el plan estratégico de la OPS a través de lo que han aprobado los ministros de salud de los países. Por eso era necesario hacer este contexto. Y con esto solamente pasar a las acciones que a través del grupo, pero sobre todo con la participación de los países y el grupo actuando como elemento que representa a los países, se han estado desarrollando, y vamos a hacer algunas puntuaciones de los últimos desarrollos y de aquellos que están por concretarse, como una serie de documentos. El grupo ha desarrollado un documento principal que es conocido por la mayoría, que es las buenas prácticas, y que ya no lo estoy poniendo aquí porque ya lleva unos añitos,
las buenas prácticas de farmacovigilancia para la región de las Américas. Este documento que sentó referencias para el funcionamiento tanto de aquellos centros que estaban en un inicio como de aquellos que estaban desarrollados para constatar justamente cómo estaban funcionando y qué elementos podían mejorar dentro de su funcionamiento. Pero el grupo, además, identificando necesidades de los países, se ha abocado en el último año y medio a desarrollar otro documento de referencia, como el documento de Informes Periódicos de Seguridad, las siglas en inglés PSUR, Periodic Safety Update Reports, un documento que la semana pasada en el Congreso de Lima, el encuentro regional de farmacovigilancia de la región de las Américas, tuvo un nuevo cierre de la consulta pública y ahora, tras una consulta con algunos expertos, será publicado en abril de 2015. Igual pasará con el documento de señales. En el caso anterior, este documento, en el caso de informes periódicos de seguridad, presenta las características que deben reunir los informes periódicos de seguridad, algunos conceptos para la evaluación, e incluso algo interesante que surgió de esta reunión de Lima es la intención de los países de compartir informes o evaluaciones de PSUR, porque son documentos un poco densos, no son fáciles de abordar, realmente laboriosos, entonces de compartir evaluaciones, discutir evaluaciones en el contexto de la llamada PRICE, Plataforma Regional de Acceso e Innovación en Salud, que es una plataforma en web que tiene la Organización Panamericana de la Salud y que sirve para justamente alojar comunidades de práctica que pueden discutir temas, presentar opiniones, colgar documentos, etcétera. Entre ellos el PSUR, pero ahora en un momento ya les voy a mostrar. El otro documento es el documento de señales, señales que es qué características tiene una señal, cómo se identifica una señal, qué es una señal. Una señal es como por decirlo en forma poco técnica, es como un elemento que sobresale por sobre la normalidad y que nos permite tener una primera sospecha de que tal vez algo está ocurriendo que no forma parte de la normalidad. Entonces, ¿cómo identificar estas señales? Que no quiere decir que sean todas necesariamente confirmables, pero que justamente es eso, nos permite tener una primera aproximación o sospecha. Este documento también va a ser publicado en abril del año que viene y ya ha terminado su consulta con el grupo. Tenemos experiencias exitosas con otros programas de salud pública, la coordinación de experiencias entre los programas de farmacovigilancia y, por ejemplo, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI. En esto hay un trabajo intenso, hay un trabajo había una especie de divorcio, cada uno funcionando un poco por su lado en muchos de los países, no decimos que en todos, pero en muchos, con bases de datos propias, sin un diálogo, sin una interrelación, y en eso se está avanzando y por eso este documento de experiencias exitosas muestra cómo se ha caminado hacia este entendimiento y hacia esta coordinación del trabajo, que en definitiva redunda en un trabajo más prolijo de monitoreo de la seguridad de las vacunas. Además, tenemos también dentro de estas experiencias exitosas, experiencias con los programas de tuberculosis, por ejemplo. Incluso estamos ahora con una idea preliminar de iniciar un monitoreo activo de tuberculostáticos, especialmente aquellos que vienen para tuberculosis multiresistente, donde hay algunos que todavía no han alcanzado suficientes evidencias de eficacia y seguridad, pero por no ser otra alternativa están viendo de incorporarse justamente a los tratamientos. Entonces, en este sentido también hay por ahora solo un diálogo de algunos países interesados en realizar este tipo de farmacovigilancia activa. Tenemos el documento de gestión de riesgos, que justamente aborda cómo se manejan dentro del sistema de farmacovigilancia el tema de los riesgos asociados a la utilización de los medicamentos, el tema de minimización, el tema de comunicación, el tema de evaluación, primero que nada. Y esto también
necesita entonces una referencia que está manifestada en este documento. Y por último también el documento de inspecciones en farmacovigilancia, que era un tema requerido por los países, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cuál es el modo de operación para la realización de las inspecciones en farmacovigilancia, qué debe solicitarse, qué debe requerirse, cuál es la legislación en los países. Todo esto está recogido en este documento de inspecciones. Que bueno, ahí está algunos de los preliminares de estos documentos que les estaba mencionando, pero que son sobre todo el plasmar el conocimiento y el trabajo del grupo en referencias que son imprescindibles y que son necesarias a esta altura para los países. Ya en otro orden, en el orden no de documentos, sino de proyectos o medidas en desarrollo, tenemos el desarrollo de un sistema de indicadores que se está dando el grupo, que está discutiendo y que también hizo un avance en esta última reunión de Lima, para que también estén ya monitoreados en una prueba piloto en junio del año que viene. Y que se trata de indicadores, ustedes habrán escuchado de los indicadores que están en la herramienta de evaluación de autoridades reguladoras, que hay indicadores para cada una de las funciones. Bueno, esto es algo parecido pero distinto, en el sentido que estos indicadores, algunos son tomados de esa herramienta para países que no han sido por ahí evaluados, pero sobre todo también tomamos indicadores que han sido desarrollados por OMS y por USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, para evaluar la performance, para evaluar el desempeño, que es la palabra correcta, de los sistemas de farmacovigilancia y de los centros de farmacovigilancia. Es decir, no va tanto orientado a evaluar la función reguladora en sí, sino el desempeño de los centros. Y para esto se necesitan otros indicadores también de resultados, que nos estén diciendo cómo está funcionando los centros, cómo están funcionando el sistema en sí. Tenemos también una discusión y un trabajo de avance en base de datos. En esto era necesario, como les dije, armonizar bases de datos, porque no solo son distintas entre los países, sino que algunos países reportan a USALA por medio de Vigiflow, otros reportan por medio de un Excel, otros reportan por medio de un formato de texto. Esto ya no se está aceptando, pero además internamente la comunicación entre el programa ampliado de inmunizaciones y la autoridad reguladora en el área de farmacovigilancia muchas veces tienen formatos distintos, no tienen los mismos datos, entonces puede presentar bastantes complicaciones. Por eso se está en este trabajo y de hecho Chile está siendo pionero en esto. Se han hecho un envío de algunos campos de base de datos del sistema de farmacovigilancia de Chile para un centro de colaboración en Corea, y están realizándose puentes y probablemente en marzo del año que viene, cuando hagamos el encuentro para capacitar a los centros que participan en el proyecto de farmacovigilancia activa de vacunas, que ahora ya les voy a contar, hagamos también, aprovechando ese encuentro, una experiencia con este grupo con representantes de este grupo de Corea, de la entidad de Corea, que está apoyando este desarrollo de puentes en software para ahí in situ con la gente de informática trabajar en estos puentes, que ya ha tenido un primer paso exitoso y que también ha sido compartido por Colombia, que ha manifestado en la última reunión regional, que como les dije fue la semana pasada, el interés de participar en este mismo proyecto en marzo del año que viene, de manera que probablemente nos tendrán por ahí en marzo del año que viene. En cuanto al proyecto de farmacovigilancia activa, hay un proyecto bastante importante, que es el proyecto de vigilancia activa de vacunas, y que es un proyecto multipaís con participación, ahora ya les voy a mostrar otro slide, de hospitales de la región, pero además de otros países del mundo. Fundamentalmente, este proyecto, MSC por sus siglas en inglés, de colaboración multipaís,
lo que apunta es a preparar un sistema, una red de vigilancia de vacunas en base a hospitales centinela. ¿Por qué en base a hospitales centinela? Bueno, porque los eventos que se monitorean para vacunas son eventos raros, son eventos poco frecuentes, pero además que usualmente, como en este caso que les voy a mencionar, requieren una intervención a nivel hospitalario. Entonces se detectan sobre todo en hospitales y por eso es una red asociada a hospitales centinela. En este caso hubo una primera simulación para saber que los hospitales que estaban interesados en participar estaban en condiciones de hacerlo, porque lo que se requiere fundamentalmente es que codifiquen por el Código Internacional de Enfermedades, sea la versión 9 o 10, y además que tengan descarga en formato electrónico de los pacientes y que haya en el país registro vacunal, que sea posible de obtener el dato vacunal. Entonces, estas son las características fundamentales, ¿no? Pero hay otras. De los hospitales de la región, tenemos aquí los que están participando, y en el caso de Chile hay 5 hospitales, 4 hospitales, de Viña del Mar, Santiago, Temuco y Concepción. Son en total 7 países con 15 hospitales que están participando, y ha terminado esta etapa de simulación en la cual lo que se procuró es evaluar si había detección de los registros de casos de pielonefritis y si esta pielonefritis, por supuesto estamos hablando de niños, asociada a la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, paperas. Esto es una asociación negativa porque no existe esta asociación, pero bueno, justamente para ver si había posibilidad de conseguir el registro vacunal, si había posibilidad de identificar el diagnóstico, etcétera. Y ahora, en marzo del próximo año, estaremos largando la fase piloto, que consiste en evaluar retrospectivamente los diagnósticos de meningitis aséptica y púrpura trombocitopénica idiopática y la posible asociación con la vacuna triple viral, que es algo conocido, ya está probado, no es que se va a descubrir a partir de este estudio, pero justamente sabiendo el resultado se quiere evaluar cómo da esta evaluación. ¿Para qué? Para que la red esté activa y preparada para la evaluación de nuevas vacunas o de eventos nuevos asociados a vacunas ya conocidas. Entre las vacunas que se perfilan como próximamente ingresando en el sistema de los países, en el calendario, tal vez, está la de dengue y la de malaria, por supuesto de acuerdo a las regiones, ¿no? No es que todos los países lo van a implementar. Pero este es un proyecto, como ya digo, multipaís, en el cual está participando también Australia, Irán, etcétera, países de África, y se va a estar largando el piloto en febrero, marzo del próximo año 2015. Ya han cumplido con esta etapa de simulación los países de la región. Muy bien. Pero además, dentro de las actividades y herramientas del grupo de trabajo, tenemos que el grupo de trabajo establece sus comunicaciones, su relación, su dinámica de funcionamiento a través de una red de puntos focales, en la cual están designados por el Ministerio de Salud los representantes de farmacovigilancia de la autoridad reguladora, que tienen mensualmente un encuentro virtual. En este encuentro virtual se discuten temas como alertas, como capacitaciones, como dudas generales, como documentos, y además en la comunidad de práctica, que como ya les dije, la comunidad de práctica funcionan en el entorno de esta plataforma PRICE de OPS, en la cual se pueden colgar documentos, que ya les voy a estar mostrando ahora, que se los prometí, una pantalla de la plataforma. Como les digo, en esto el grupo intercambia alertas, evaluaciones, incluso ahora se ha propuesto intercambiar evaluaciones de los informes periódicos de seguridad y también informaciones generales, casos que surgen en los países. De hecho, Chile nos ha reportado problemas que después han sido compartidos con otros países, Colombia nos ha reportado problemas, de Paraguay han surgido como el tema del dextrometorfano ya hace un tiempo. Bueno, las decisiones sobre Dayan 35 y su suspensión o no, a partir de una resolución de la agencia francesa
y después de una evaluación de la agencia europea. En fin, una forma dinámica de intercambio y de estar al día con lo que se necesita. Y por último también las capacitaciones online que han sido desarrolladas ya en su cuarta edición. El próximo año estaremos realizándola nuevamente. Capacitaciones que han ido creciendo en su fortaleza y quienes cursan son capaces de realizar un pequeño proyecto en su área de trabajo, y realmente entre los últimos proyectos ha habido algunos muy interesantes. Entre los intercambios, por ejemplo aquí, y a propuesta justamente de un desarrollo de Chile, se desarrolló un algoritmo y un procedimiento de trabajo para la evaluación de información de seguridad en el ámbito de las redes puntos focales. O sea, cuando surge una alerta, cuando surge un tema, ¿cómo es que se desarrolla? ¿Quién comunica? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se comunica? Esto en realidad fue un poco superado por la práctica, pero de todas formas es una referencia de funcionamiento. Y lo ha desarrollado el grupo con una propuesta inicial generada en el Grupo de Chile, que, dicho sea de paso, está en este momento detentando la coordinación de la red de puntos focales Chile. Como les mencioné, acá tenemos una página de la plataforma PRICE, en particular de la red de farmacovigilancia, donde se está haciendo una consulta sobre el documento de informes periódicos de seguridad. Esto es ya de cuando apenas se inició la discusión en el año 2013, y cómo se van colocando comentarios sucesivos. Eso es lo que permite, a partir de un comentario, ir volcando comentarios sucesivos y que se vayan retroalimentando esos comentarios sobre un mismo tema. Esa es una de las... Pero ustedes ven que ahí hay distintos campos como la biblioteca, encuestas, temas generales. Esto forma parte de las discusiones. Y esto es la pantalla de la capacitación online, que probablemente varios de ustedes ya las conocen, de cuál el último curso de farmacovigilancia, que fue 2012-2013, y este es el anteúltimo, perdón, y que va a tener una nueva edición ahora el próximo año, un enfoque proactivo. En este curso participan expertos de los distintos países, incluso de la Agencia Española del Medicamento, y se vuelcan los distintos temas desde el inicio más básico hasta el tema de gestión de riesgos, el tema de señales, etcétera, y la conexión con otros programas de salud pública también. Esto ha permitido fortalecer las capacidades de las agencias reguladoras a través de la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos. Aquí tenemos una de las fotos de los participantes en la parte presencial del curso, de uno de los cursos. No sé ahí si reconocen a alguien. Por ahí abajo creo que tal vez reconocen a alguien. Aquí tal vez no esté presente en la sala, pero está. Y por arriba tal vez también reconocen a alguien. Muy bien. Esto es en síntesis los desarrollos y el trabajo que ha venido desarrollando el grupo. Y dentro de los desafíos en general y planteos que tiene el grupo para seguir adelante, es afianzar este trabajo en red, o sea, responder más desde la red a las necesidades de las agencias reguladoras para que sea más asertivo el trabajo del grupo, seguir identificando prioridades para dar respuesta, y particularmente en acciones de farmacovigilancia orientada o intensiva, como les mencionaba. Por un lado, este proyecto de vigilancia activa de vacunas, por otro lado, esta incipiente discusión sobre el monitoreo de tuberculostáticos. Complementar operativamente el fortalecimiento y sostenibilidad de los recursos humanos. Creemos que es fundamental, y por eso vamos a seguir con las capacitaciones. Está puesto como algo aparte, pero no solo con las capacitaciones, sino con el intercambio, con la visita de expertos de uno a otro país para fortalecer capacidades. Y además también con un tema que estamos poniendo en los indicadores, que es la posibilidad de evaluar como positiva la permanencia de los recursos humanos, para que no se dé un recambio, iba a decir un recambio permanente de recursos que se forman, que después terminan se invierten recursos en esos componentes o en esas
en ese personal calificado y después muchas veces se pierde, ¿no? Es una inversión que se pierde porque se van, sea al ámbito privado o a otro país. Pero lo cierto es que por eso queremos a través de indicadores también dar una señal, como decíamos, de que la permanencia de recursos humanos es un elemento importante a tener en cuenta. Fortalecer la coordinación con los programas de vacunas, HIV, tuberculosis, malaria, etcétera, como ya mencionamos. Esto, sobre todo a partir de la institucionalización de esta coordinación, tenemos un procedimiento que se ha redactado para la coordinación con el programa de inmunizaciones. No es solo buena voluntad, sino que hay un procedimiento redactado que está siendo terminado de aprobar también, donde se establecen los roles, funciones y de qué modo se realiza esta coordinación. Y de hecho fue muy importante en esta coordinación la herramienta de evaluación, porque la herramienta de evaluación entre sus indicadores, la herramienta de evaluación de autoridades reguladoras, entre sus indicadores establece la coordinación entre el sector de inmunizaciones y el sector de farmacovigilancia. El plan, la generación de planes de desarrollo en base a evaluación de desempeño, y por eso queremos los indicadores, para que los países, a partir de evaluar con estos indicadores en qué momento están o cuáles son sus debilidades, puedan, al igual que se hace en las autoridades reguladoras con el instrumento de evaluación de autoridades, puedan generar un pequeño plan muy simple, pero que les permita identificar estas debilidades y cómo pueden mejorar aquellos aspectos débiles. Como ya mencioné, los resultados en base de datos, confiamos durante el año que viene tener al menos en Chile y probablemente en Colombia un primer resultado positivo de coordinación de base de datos con puentes que armonice este intercambio de información y que nos permita entonces extrapolarlo a otros países, porque independientemente de la base de datos de partida, del sistema de base de datos de partida, podrán tener un formato final llamado EDOB, que es lo que se requiere para el reporte UPSAL y para también el intercambio internacional, que está puesto por las normas ISO, además de la ICH, ¿no? La Conferencia Internacional de Armonización. Y por último, como dijimos ya, el fortalecimiento de capacidades, que siempre será un desafío, mantener los recursos humanos actualizados, dinámicos, en un intercambio como el que la realidad nos exige. Este es básicamente lo que quería comentarles sobre las acciones de OPS en coordinación con los países o en apoyo a los países, destacando que son sobre todo los países los que desarrollan los esfuerzos, nosotros apenas como catalizador, pero es la iniciativa de los países, el trabajo de los países el que permite desarrollar y fortalecer, en este caso, el componente de farmacovigilancia, que también, como les estoy mencionando, tiene estos desafíos. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación. Lamento no poder contestar alguna pregunta porque esto estará en diferido, pero bueno, eventualmente José Daniel o los compañeros de farmacovigilancia están suficientemente involucrados como coordinadores de la red y podrán ellos contestar las preguntas. Y si no, eventualmente, por supuesto, por correo, si hubiera alguna que no fuera posible de evacuar en este momento, la estaría con gusto contestando. Pero estoy seguro que no va a ser en absoluto necesario porque hay más que suficiente capacidad allí. Muchísimas gracias entonces y bueno, nos estaremos viendo en algún momento o en alguna otra reunión, tal vez si estamos en marzo por allí.